¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar del otro lado y abrimos el programa como siempre con este segmento que es la noticia comentada, una información de los últimos días que aprovechamos para hacer una especie de comentario, o sea, buscar causas, consecuencias, hacer alguna contextualización sobre ella. Y la información pura dice que 32 diputados nacionales, que a su vez muchos de ellos son, además de diputados, son productores, grandes productores o acopiadores agropecuarios, han presentado un proyecto y promueven una ley nacional, esto lo han hecho en la Cámara de Diputados, y que tiene que ver con lo que nosotros hablamos siempre y con lo que afecta a esta zona del país vinculada con la producción agropecuaria. La ley, bueno, no es ley, perdón, el proyecto es extenso, pero a grandes rasgos tiene dos grandes tópicos que te lo presentamos en estas placas que hicimos para el programa de hoy y que la primera de ellas tiene que ver con que si esto se transforma en ley permitiría aplicar agrotóxicos, o sea, fumigar a 10 metros de las viviendas. Esto siempre y cuando las aplicaciones sean terrestres, o sea que entre una casa y un campo no puede haber más de 10 metros y si se aprueba esto podría fumigarse. Hoy las distancias son mucho más grandes y además si las fumigaciones fueran aéreas, y es el segundo punto que tenemos en nuestra placa, permitiría fumigar a tan solo 45 metros, o sea, un avión podría abrir el grifo y tirar químicos, tirar venenos a una distancia de hasta 45 metros entre el campo que se fumiga y la vivienda allí existente. Una barbaridad, una locura. Esto ya fue presentado por la mesa de entrada de la Cámara de Diputados de la Nación. Concretamente fue presentado el 3 de octubre de este año y lo presentan 32 firmas, o sea, 32 diputados que, como les decía, además de diputados, gran parte de ellos, no todos, pero gran parte están vinculados con el negocio agropecuario, lo que a simple vista podría decir que hay una pequeña incompatibilidad, están pensando más, o al menos es una duda esto, ¿no? Una pregunta, piensan más en una ley que, como toda ley, debiera ser para el bien de las mayorías, o piensan más en una ley que beneficie las enormes hectáreas que ellas tienen cultivados y que por eso quieren que se fumigue a tan escasos metros del ejido urbano. Quien lleva la voz cantante del proyecto es Atilio Benedetti. Atilio Benedetti es entrerriano, es un diputado que pertenece a la Unión Cívica Radical, fue funcionario del gobierno de Macri, pero además es un gran acopiador de granos, uno de los más grandes en la provincia de Entre Ríos. Te decía que quien lleva la firma, la voz cantante, es este diputado Atilio Benedetti, pero te decía también que hay 32, entre los restantes algunos muy conocidos, como Margarita Stolbizer, el ex referee, ¿se acuerdan? Héctor La Coneja Baldassi, que representa a Córdoba como diputado nacional y que fue electo dentro de la lista del PRO, e inclusive hay alguien muy conocido nuestro, un santafesino, el ex intendente Mario Barletta, también firma y forma parte de estos 32 diputados que presentaron este proyecto. Es un claro ejemplo de lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? El extractivismo no tiene grieta. Acá todos se ponen de acuerdo, entre los 32 hay gente vinculada a la Unión Cívica Radical, al PRO, a Provincias Unidas, inclusive hay alguien que firma que es de Unión por la Patria, fíjate que en esto sí se ponen de acuerdo, como es María Luisa Chomiak, que es integrante de Juntos por la Patria. Esta norma critica algo que venimos diciendo hace mucho tiempo y además es ilegal porque es completamente regresiva, o sea, es una ley que atrasa con respecto a leyes anteriores. Y hay un principio ambiental que se llama de no regresión, por el cual no permite que haya normativas, ordenanzas, legislaciones
que aparezcan y que vayan en contra o que retrasen con respecto a una normativa anterior. Bueno, esta es absolutamente regresiva, porque si bien no existe una ley nacional que plantee límites o metros del ejido urbano para fumigar, sí existen muchas ordenanzas de ciudades y de pueblos rurales y hasta fallos judiciales firmados por la Corte Suprema de Justicia. Hay más de 400 pueblos y ciudades que hoy tienen reglamentado, algunos mejor, otros peor, limitaciones mucho más grandes que estas 10 metros o 45 metros que plantean. Por lo tanto, esta ley nacional, que obviamente por jerarquía es más que una ordenanza, retrasaría, sería una regresión ambiental con respecto a lo que ya está estipulado. Inclusive hay normativas u ordenanzas de ciudades y pueblos que prohíben las fumigaciones aéreas y esta la permite a tan solo 45 metros. De hecho, la provincia de Santa Fe tiene un proyecto que duerme en el cajón de los justos desde hace 16 años. Sí, no me equivoqué, usted no escuchó mal, hace 16 años que se viene presentando y que nunca los diputados y senadores santafesinos lo tratan. Pierde en estado parlamentario, ya perdió en 6 oportunidades, pierde en estado parlamentario porque no lo tratan. Lo más cerca que se estuvo fue hace un tiempo atrás, cuando tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, pero no fue tratado por la Cámara de Senadores. De hecho, hoy, en el tercer bloque de nuestro programa, vamos a hablar de esto porque estuvimos en legislatura cuando hubo una presentación para que este año se trate y vamos a ver qué fue lo que pasó. Mientras se quiere reducir drásticamente metros, mientras se quiere prohibir la fumigación aérea, mientras hay montones de fallos judiciales que plantean zonas de exclusión, esta ley es un paso rigurosamente atrás. En el 2009 hubo un fallo, el fallo es del juzgado de San Jorge, aquí en la provincia de Santa Fe, que prohibió las fumigaciones porque afectaba la salud de una nenita, que es Ailén Peralta. Su madre, y Viviana Peralta, fue la actora civil en este caso, y presentó un fallo que fue, inclusive el fallo fue en primera instancia y por la Cámara, y prohibió las fumigaciones porque se comprobó que la salud de la nena estaba en peligro. En el 2017, en Entre Ríos, el juzgado de Concepción del Uruguay condenó, y fue la primera condena esta que existió en nuestro país, a productores y aeroaplicadores por haber fumigado en una escuela, en la escuela Santa Anita, provocando enfermedad e internación, tanto en los alumnos como en la maestra Mariela Leiva, una reconocida luchadora de este tema. La sentencia inclusive fue apelada y fue confirmada por la Cámara de Casación de Entre Ríos. En el 2019 también el juzgado de San Nicolás prohibió fumigaciones en Pergamino a una distancia de 1095 metros. Pensá que el proyecto ahora plantea 10. Hay un fallo que dice no se puede fumigar a menos de 1095 metros y 3000 metros 100 aéreas. Y ahora pretenden que sea 45. Ese fallo fue apelado, fue a la Cámara de Rosario y la Cámara, los camaristas rosarinos, también aprobaron lo que dijo el juzgado de primera instancia. Un año después, en el 2020, hay un fallo similar en San Nicolás. Es otra nenita que se enferma, Zoe Giraudo. Ella vive en Sastre y Ortiz, aquí muy cerquita de la ciudad de Santa Fe. Se prohibió fumigar allí, fue apelado y quedó firme. Y es más, en el 2023, que volvió a ser apelado, la Corte Suprema de Justicia de la provincia ratificó este fallo y dijo que no se podía fumigar cerca de la casa de Zoe. En el 2024, Macarena Marra Jiménez, también es un caso que se presenta en un juzgado de Capital Federal, que condena al Estado Nacional y a una multinacional por enterrar de manera muy peligrosa agrotóxicos en un lote de ferrocarriles en Santiago del Estero, que provocó, escucha esto, la muerte de 3 mujeres que residían cerca de estos terrenos. Y como si fuera poco, el año pasado un juzgado, el de Junín, dio lugar al reclamo contra un productor por haber fumigado cerca de una escuela que enfermó a los padres que estaban afuera esperando que los chicos salgan.
Como ven, hay muchos fallos, estos son solo algunos. No quiero aburrirlos y son los que nos permite tiempos televisivos. Pero hay muchos más fallos, hay ordenanzas, hay reglamentaciones que prohíben. Y estos 32 diputados ahora, seguramente por una conveniencia personal, porque insisto, muchos de ellos son también productores agropecuarios, quieren limitar a tan solo 10 metros si es terrestre y 45 si es aérea. Lo cierto es que donde se instaló este modelo, cada vez se tiran más venenos. Hay entre un 10 y 15% más de químicos que se tiran permanentemente. Recordamos lo que decimos siempre, donde vivimos alrededor de 12 millones de personas, se tiran por campaña 600 millones de litros de veneno, generando territorios enfermos y también cuerpos enfermos. Y esto que estamos diciendo, que generan cuerpos enfermos, porque genera problemas de respiración, problemas en la piel, cáncer, leucemia, abortos, malformaciones, no es joda lo que estamos hablando, no son opiniones. Hay hechos concretos, muy pero muy concretos, recolectados por médicos. Y ahora sí, vamos a la placa número 2 para ver lo que la ciencia médica ha planteado de cuánto enferman estas fumigaciones. Por ejemplo, está comprobado que aumentan las enfermedades endócrinas, aumentan las alergias, hay una mayor cantidad de personas con problemas neurológicos, hay un aumento de casos de cáncer, en algunos de estos pueblos fumigados es la primera causa de la muerte, y hay una mayor cantidad de nacimientos con malformaciones congénitas. Todo esto lo dicen profesionales médicos. No es joda lo que estamos hablando. No estamos hablando de un resfrío, y si así fuera también tendríamos que dedicarle tiempo. Estamos hablando de enfermedades que causan la muerte. ¿Usted dirá que es exagerado? ¿Que esto tiene que ver con una campaña de ambientalistas que quieren el atraso del país? Miren, en el 2021, la Sociedad Argentina de Pediatría publicó un informe que habían hecho después de muchos años de recolectar información. Recopilaron datos y encontraron que la mitad de los chicos que viven cerca de los campos fumigados presentaban problemas de salud. Nosotros, en aquella oportunidad, hablamos con Medardo Ávila Vázquez, que es un médico que forma parte de la Sociedad Argentina de Pediatría, y esto nos decía. Título que es Impacto en la salud infantil de los agrotóxicos. O sea, ya en sí encierra que no podemos desde el área de salud, por lo menos, considerar a los agrotóxicos como fitosanitarios, como defensores agrícolas, como agroquímicos ni siquiera, no son una molécula. Son una molécula venenosa que daña la salud de las personas, por eso lo llamamos agrotóxico. La Sociedad de Pediatría reconoce de que hay un daño en la salud de los niños muy grande y que es necesario proteger a los niños y que es necesario que los pediatras conozcan de que esta exposición, como puede ser exponerse a un virus, como el coronavirus, o a agua contaminada, que le va a producir diarrea, o vivir en un lugar donde se fumigan el ambiente donde estos niños van a respirar, bueno, es necesario que lo conozcan para poder tomar medidas para ayudar. Entonces, un poco nosotros en el informe de la SAP, un poco pusimos esta información, ¿no? De los pueblos, cómo había crecido el asma, cómo en el invierno, que en las ciudades se venden aerosoles con broncodilatadores, en los pueblos fumigados se venden en el verano. Vos hablabas con la farmacia y dice, acá no, acá vendemos los aerosoles, se nos acaban en octubre, noviembre, diciembre, que es la época del barbecho químico y durante la época de la evolución de la cosecha de soja, ¿no? La Sociedad Argentina de Pediatría y también la Federación Argentina de Médicos Generalistas y Familiares son dos organizaciones científicas que vienen ya reconociendo que los agrotóxicos son tóxicos, primero, y que, bueno, cuál es el impacto en la exposición a estas sustancias en la salud de las personas y cómo hacer para protegerlas. Y reclamamos medidas, que se alejen las fumigaciones, que se saquen los depósitos de agrotóxicos de los pueblos. O sea, tomar una serie de medidas para protegerlos. Ahí aparecía, Medardo Ávila Vázquez en el trabajo que hicimos en nuestra recopilación de casos de escuelas fumigadas, que es el sitio web Mancha Venenosa, hablándonos del informe que en el 2021 hacía la Sociedad Argentina de Pediatría. Hay un montón de evidencia científica, hay un montón de evidencia médica, hay principios legales, ordenanzas, fallos,
algunas leyes, pocas, pero hay. Hay testimonios de gente que dice que se enferman. Y estos tipos quieren llevar las fumigaciones a tan solo 10 metros si es terrestre y 45 si es aérea. Insisten y profundizan un modelo que está comprobado, que genera riqueza para muy pocos, que genera pobreza para muy muchos y que genera enfermedad en gran parte de los territorios y de los cuerpos que habitan los territorios. De esta manera abrimos nuestro programa del día de hoy, que tiene montones de cosas, por eso la invito a que ingrese a Gaby. ¿Cómo va, Gaby? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo usted? estás? ¿Qué color veraniego se trajo? Ay, bueno, viste que invita el clima. Naranjita, Nos vamos naranjita. poniendo. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, muy Bueno, bien. tendremos como siempre las 3 informaciones ambientales de la semana que se prenderán con las luces de nuestro semáforo en esta hora de programa, ¿no? Exactamente, bueno, y la primera de ellas, la luz roja, nos toca medio de cerca porque tiene que ver con algo que ha sucedido en el Parque Sur de la ciudad de Santa Fe y es la aparición de una enorme cantidad de peces muertos en el lago, generando una enorme alerta al respecto, Claro, ¿verdad? claro. Por las causas de esta situación. La luz amarilla en realidad tiene que ver con el 6º encuentro mundial que se desarrolló en Paraguay sobre el Gran Chaco americano. Parece que Argentina, Paraguay y Bolivia están buscando generar acuerdos para gestionar de manera correcta esa área que nos involucra. Claro, y bienvenido sea. Así es. Y la luz verde tiene que ver con una mujer creativa, preparada, comprometida con el ambiente, que ha inventado una máquina que le devuelve la potabilidad a las aguas que provienen de duchas, bañeras y piletas. Las aguas grises, como se dice Exactamente. habitualmente, ¿no? Las 3 luces del semáforo se van a prender con estas 3 informaciones que produce y trae Gaby cada domingo. Y además vamos a tener, como siempre, una entrevista. Hoy va a ser un programa cuya columna vertebral son las fumigaciones y el modelo del agronegocio. Recién hablábamos de ello y para profundizar sobre este tema, vamos a hablar con un abogado que es integrante de los abogados de pueblos fumigados. Vamos a hablar con Darío Ávila, porque ya hay varios reclamos, peticiones, petitorios que se han presentado y vamos a preguntarle al doctor Ávila de qué se trata. Y el recomendado cultural también está en la misma línea y de hecho se trata de un documental que tiene que ver con uno de los casos que vos dijiste acerca de la escuela de Entre Ríos. La Santa Anita. Exactamente, y la Santa Anita. Vamos a tener también en el programa de hoy, aparte de todo esto, vamos a mostrarte la cobertura que hicimos el jueves pasado, cuando estuvimos en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Allí el colectivo Paren de Fumigar nos presentó un petitorio para que de una vez por todas se trate, ya que perdió en 6 ocasiones estado parlamentario, una ley en nuestra provincia que regule fumigaciones terrestres y aéreas y algo más. Tenemos varios testimonios porque estuvimos con nuestras cámaras ahí. Dijimos todo, ¿no? Dijimos todo, me voy a ocupar mi espacio. Vaya a ocupar su espacio porque ya se viene la luz roja. Mientras tanto, te cuento que esto aparece en todos lados, esta problemática de los vecinos por las fumigaciones aparece en todos lados. En esta semana recibimos algunas denuncias, estamos viendo para la semana que viene producir el programa con ellos, con vecinos de la costa santafesina y de Arroyo Leyes, que preocupados por fumigaciones, en Santo Tomé también. Y el último reclamo que recibimos fueron de vecinos y vecinas de Jambi Campbell, que dicen que los olores que sufren son nauseabundos y que son olores de productos químicos que se tiran en los campos de ese lugar. Son vecinos del este de Jambi Campbell que también nos llegaron. Digo, Santo Tomé, Arroyo Leyes, Jambi Campbell, vecinos muy preocupados. Con ellos vamos a estar hablando seguramente para la semana que viene. En la continuidad del programa de ahora, Gaby te presenta la mala noticia de la semana, la luz roja, y sucede aquí en la ciudad de Santa Fe. Así es, la luz roja se encendió en alerta ambiental en el Parque Sur de la ciudad de Santa Fe, como te decía hace un instante, porque hace días atrás, pocos días, la calma del Parque Sur se vio alterada con la aparición de decenas de peces muertos flotando en el lago, despertando por supuesto la alarma de todos los vecinos y también de las autoridades. Cabe decir que la Municipalidad de Santa Fe
tomó cartas en el asunto, tomó muestras y dio también intervención al Ministerio de Ambiente. Como suele pasar, las primeras declaraciones hablan de falta de oxígeno en el agua, ya que hay muy poco caudal debido a las escasas lluvias y también a la poca circulación que tiene el lago, pero nunca debe descartarse algún contaminante que genere esta realidad. El episodio vuelve a poner en debate la salud de los ecosistemas urbanos que se encuentran en peligro. En el caso de estos espejos de agua, que uno los ve como paisajes, cuando en realidad son organismos vivos que dependen de un equilibrio entre el clima, la limpieza de estos espacios y también la gestión humana. Como en cada ocasión, ya se anunció la instalación de bombas que oxigenen el lugar junto a nuevas perforaciones que alimenten el lago, lo que seguramente habrá de ayudar, pero urge una mirada ambiental sostenida que tenga en cuenta la crisis climática que genera también, entre otras cosas, sequía, claramente. De esta manera vamos en busca de la pausa, la primera de este programa, con la luz roja de nuestro semáforo. Quédate con nosotros, hay mucho más, ya te lo contamos, hay mucho más para compartir en Onda Verde. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. She Loves 90, 2 de noviembre en Tribus, el mejor homenaje al rock y pop femenino de los 90s. She Loves 90 en Tribus, anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. GRUN, Mercado Sustentable, dietética a granel, verdulería orgánica, agroecológica, congelados, bicarbonato, limpieza del hogar biodegradable, Avenida Freire 2856, envíos a todo el país, por mayor y menor, Instagram, grun.sustentable. Los Rancheros, 18 de octubre en Luz y Fuerza, presentando su último disco en la radio, junto a todos sus éxitos. Los Rancheros en Luz y Fuerza, anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. Pasó con esa cerradura. Hola, hija. Hola, papi. No hace falta que vengas. Ya arreglé el lavarropas. ¿Y cómo hiciste? Fácil. Con la aplicación Yo Resuelvo. Más fácil, más simple. Entrá en Yo Resuelvo y encontrá a quien necesitas en segundos. Hola, vengo a arreglar la ventana. Farmacia Figueroa Sobrero, 87 años al servicio de los santafesinos. Adherida a convenio de vacunación de IAPOS, PAMI y otras obras sociales. 3 generaciones trabajando por la salud y haciendo historia en la ciudad. Farmacia Figueroa Sobrero, Avenida General Paz, 7471. Comenzamos el segundo bloque de esta edición de Onda Verde y en este momento se enciende la luz amarilla de nuestro semáforo. Es esta noticia que no llega a ser roja, esperamos que se convierta en verde. Y en este caso tiene que ver con lo que ha sucedido en Paraguay. Puntualmente Argentina, Bolivia y Paraguay participaron de lo que fue el 6º encuentro mundial del Gran Chaco Americano. Esto sucedió en la ciudad de Filadelfia, una ciudad paraguaya, y en este encuentro que volvió a realizarse después de 15 años, se promueve el desarrollo sostenible y la gestión participativa de la región chaqueña.
El evento reunió a más de 500 representantes de comunidades indígenas, gobiernos locales, organizaciones sociales, sector privado, universidades y cooperación internacional. Entre los temas que abordaron se destacaron el acceso al agua y la soberanía hídrica, la producción sostenible y la conservación de la biodiversidad, los derechos de los pueblos indígenas y la participación comunitaria. Una vez habiendo finalizado el encuentro, los asistentes dieron a conocer una declaración que, entre otros puntos, plantea impulsar políticas compartidas de gestión del agua, promover una producción con identidad territorial y criterios ambientales, también crear un fondo indígena y comunitario trinacional financiado con los peajes de la ruta bioceánica y garantizar también procesos de consulta previa, libre e informada en proyectos de infraestructura. Durante el encuentro también se debatió el impacto del corredor bioceánico, una megaestructura que habrá de atravesar el corazón del Gran Chaco americano, donde advierten el impacto, en realidad, el impacto ambiental que esta obra puede generar. Esta ha sido la luz amarilla de esta semana. Ahora continuamos con Ricardo en otro sector del estudio con la entrevista de la semana. Gracias, Gaby, y así como ella lo dijo, aquí estamos porque vamos a estar hablando con Darío Ávila. Darío es abogado especializado en Derecho Ambiental. Además tiene una diplomatura que hizo en la Universidad Nacional de Córdoba sobre ética climática para la gestión local y el desarrollo y forma parte de los abogados de pueblos fumigados. Yo te había dicho en la apertura del programa que esta organización, los abogados y abogadas de pueblos fumigados, habían presentado una serie de petitorios a partir de este proyecto, por ahora proyecto calamitoso, que atrasa, pero que nos atrasa mucho con respecto a legislación ambiental. Así que le agradecemos mucho, profundamente, que nos esté esperando. Darío, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y aprovecho la oportunidad para felicitarlos por el programa. Bueno, muchas gracias. Sé que abogados de diferentes ciudades, si no me falla la memoria, bueno, de Santa Fe, de Chaco, de Pergamino, de Claromecó, de Córdoba, de Buenos Aires, y creo que hasta ahí llegamos, presentaron un escrito a diputados por el proyecto que venimos hablando aquí en el programa, ¿no? Sí, efectivamente, apenas tomamos conocimiento de la existencia precisamente de esta propuesta legislativa, de este proyecto, automáticamente nos pusimos en contacto con los colegas de las provincias que vos bien acabas de mencionar y inmediatamente armamos un escrito solicitando de que se convoque audiencias públicas para que dentro de ese ámbito, dentro de ese contexto, todos los actores sociales que de alguna forma podemos realizar algún tipo de aporte a este debate y a esta discusión, se garantice precisamente ese tipo de apertura y de participación amplia y pública, en virtud de que precisamente el propio reglamento de funcionamiento interno de la Cámara de Diputados, en el artículo 114 bis, precisamente prevé esta posibilidad cuando precisamente lo que se está en debate o está en discusión son temas que tengan algún tipo de relevancia o de interés público en general, digamos. Entonces, utilizando esa propia herramienta que prevé el reglamento, es que solicitamos formalmente que se convoque audiencia pública, como ocurre normalmente en este tipo de situaciones en las cuales se pretende autorizar algún tipo de obra o actividad que genere impacto sobre el ambiente, sobre la salud o sobre la vida de las personas. El propio reglamento admite esta posibilidad, es decir, que terceras personas ajenas al Congreso puedan intervenir, puedan participar, puedan ser oídas en ese ámbito. Bueno, hemos solicitado eso formalmente y hasta el día de hoy, lamentablemente, no hemos tenido respuesta. Vos sabés, Darío, que si a mí me decían hace un tiempo atrás, mira, alguien va a presentar un proyecto y que va a permitir que se fumigue a tan solo 10 metros de una casa, yo hubiera dicho que es imposible. ¿Cómo se entiende esto? Digo, a partir de la historia vieja y reciente, hay ordenanzas, no hay una ley nacional, lamentablemente, Santa Fe tampoco tiene una provincial,
pero hay fallos inclusive hasta de la Cámara y de la Corte Suprema de Justicia. Hay evidencia científica. ¿Cuál es el loco fundamento por el cual 32 diputados dicen, si fumigamos a 10 metros no pasa nada? Bueno, me parece que la respuesta a lo que muy bien estás planteando vos, Ricardo, la vas a encontrar en el mismo proyecto. Nosotros hicimos una crítica muy profunda sobre el proyecto en sí. Primero, en principal, hay que aclarar de que la propuesta responde exclusivamente a una iniciativa propia de los sectores, instituciones, organizaciones y cámaras empresariales que están vinculadas directamente al agronegocio. Es decir, el propio proyecto de ley en su fundamento y los diputados que han impulsado precisamente esta iniciativa, que es Atilio Benedetti de la USR, de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, y el propio Maximiliano Ferraro, que es de la Coalición Cívica de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ellos mismos reconocen que ese proyecto ha sido el resultado de un trabajo colectivo con la Red Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. Cuando vos entras precisamente al link o a la página oficial de esta red de buenas prácticas, te vas a encontrar que esta red está integrada por 80 organismos, 80 instituciones que están vinculadas directamente al agronegocio. Es decir, que el propio sector del agronegocio es el que impulsa, promueve y lleva adelante con el beneplácito de este legislador y de otros legisladores más que después se suman a esta propuesta, llevan adelante esta presentación, lo cual configura una cuestión absolutamente inadmisible y que es el propio sector involucrado y que tiene un interés sectorial que establece su propia forma o régimen jurídico al cual se va a someter su actividad, así, lo cual es absolutamente irrisorio e impensado. Pero bueno, si vos te atenés a eso, vas a ver que claramente se llega a la ridiculez y al absurdo de hacer una propuesta de esta característica. Pero la cosa es mucho más grave cuando vos analizás, bueno, decís, pero como bien decís vos, Ricardo, ¿cuáles son los fundamentos técnicos o científicos en los que se basan precisamente estas personas para hacer una propuesta de estas características? Cuando vos lees los fundamentos del proyecto de ley, que en realidad son las razones, son los motivos por el cual vos das a conocer por qué llevas en este caso la Cámara de Diputados esta propuesta legislativa, te vas a encontrar que precisamente la propuesta legislativa está basada en documentos propios del agronegocio, es decir, en las pautas elaboradas por el propio agronegocio, que dicho sea de paso, carecen de todo asidero científico y de todo rigor científico. Por ejemplo, ¿en qué se basan estas pautas por los cuales ellos han establecido este criterio absurdo de los 10 metros para la fumigación terrestre y de los 45 metros de la fumigación aérea? Ellos han hecho ensayos, 96 ensayos de fumigaciones, simulacros de fumigaciones utilizando agua y tarjetas hidrosensibles. Es decir, es una metodología que carece de todo rigor científico. Las publicaciones que en ellos se basan no son científicas, no han sido publicadas en una revista prestigiosa del ámbito científico, no ha sido criticada por pares científicos, es decir, no tiene aval metodológico científico, es decir, es un verdadero mamarracho todo lo que representa en sí este proyecto de pero además, supongo, Darío, yo no soy un hombre de la ciencia, sino de la prensa, pero digo, la volatilización del producto químico, por su peso, por sus características y demás, debe ser muy dispar, muy distinta a la volatilización del agua, ¿no? Absolutamente. Son moléculas tiene que ver distintas. Con lo que vos acabas de mencionar, y es absolutamente así. Hay un trabajo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Luján, entre uno de los que ha participado es Miglioranza, precisamente, y ellos, por ejemplo, la Universidad Nacional de Luján, sí han utilizado una metodología técnica y científica aprobada, y ellos han hecho realmente actividades de fumigaciones, y por ejemplo, han podido establecer que en las mejores condiciones de fumigaciones, según el criterio de estos investigadores, vuelvo a decir, de la Universidad Nacional de Luján, es decir, respetando el viento que no sea en dirección hacia la población, que la temperatura no supere los 25 grados, que la humedad sea superior a los 50 grados, la velocidad del viento que sean entre 8 y 15, respetando las mejores condiciones, ellos han podido establecer que una fumigación terrestre
de un cóctel compuesto precisamente de atracina y glifosato, han podido establecer una deriva de 4.500 metros. Y esto tiene que ver con eso que te acabo de decir. O sea, que ni siquiera los 1.000 metros que ha sido consolidado y ha sido, digamos, demostrado científicamente, y la doctora Delia Yaza de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ha sido pionera en esto, y ella, a través de una investigación que ha hecho aquí en la ciudad de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, y ha podido establecer que los niños que viven pegados a la zona de fumigación y aquellos que viven hasta 1.095 metros de la zona donde se fumiga, reciben el mismo nivel de impacto y de daño genético. Es decir, por eso es que ella recomienda no ser inferior a los 1.095 metros. Sí, por lo tanto, estos sí son criterios científicos, responden precisamente a una característica, y tiene que ver con esto que bien decís vos. Hay determinados principios activos que, en contacto con la alta temperatura, tienen capacidad de volatilizar, pasar inmediatamente a estado gaseoso y así permanecer en el ambiente durante mucho tiempo. Claramente estos principios activos no son detectados por estas tarjetas hidrosensibles, lo cual claramente es absolutamente irrisorio pretender dar algún grado de seriedad a este tipo de práctica que encima estas corporaciones llevan como argumento, como fundamento para avalar estos proyectos legislativos. En esta charla que estamos manteniendo habitamos como diferentes tópicos, ¿no? Lo que dice la ciencia médica, lo que dice otro tipo de ciencia, lo que dicen los testimonios, lo que dice cierta jurisprudencia vinculada al derecho. Y me quedo un ratito acá porque en el interesante escrito que los abogados y abogadas de Pueblos Fumigados presentan, hablan de que es inconstitucional. Y supongo que tiene que ver con el principio de regresión ambiental, ¿es así, no? Sí, absolutamente. Nosotros decimos que primero es inconstitucional por varios motivos. Primero porque, digamos, lo que persigue inocultablemente la propuesta legislativa es lograr definitivamente la consolidación y la perpetuación del modelo agroindustrial dominante en la Argentina, digamos. Y si esto se materializa y se configura precisamente y se aprueba esta legislación, va a significar precisamente la perpetuación de un modelo agroindustrial que claramente la ciencia climática ya ha demostrado que es el principal causante precisamente de los gases de efecto invernadero. Si en la Argentina el modelo agroindustrial es la segunda fuente más importante de emisión de gases de efecto invernadero. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la emisión de óxido nitroso, que es un químico que está presente en los fertilizantes que han sido elaborados sobre la base de productos nitrogenados, digamos. Entonces, la Argentina, el principal factor de emisión de gases de efecto invernadero es precisamente el modelo de producción agroindustrial. Por lo tanto, la Argentina tiene que tomar medidas para reducir ese nivel de emisiones, y si se aprueba y se consolida este modelo, lo que está haciendo es ir totalmente en contra a lo que dice el Acuerdo de París y el Convenio Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, que la Argentina ratificó, y que por lo tanto al asumir esas responsabilidades internacionales, si asumimos la responsabilidad de que vamos a reducir los gases de efecto invernadero, en este caso producidos por el agronegocio, y por el otro lado estamos promoviendo la aprobación de leyes que tienen por objeto consolidar precisamente la principal fuente de emisión, lo que estamos haciendo es poner al país en riesgo de ponerlos como responsable internacional por incumplir con el Acuerdo de París y el Convenio Marco de Naciones Unidas. Pero también viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la vida, a la integridad, y como bien decís vos, Ricardo, la Ley General del Ambiente, que establece el principio de progresividad y no regresión. Es decir, que significa que una vez que vos estableciste un determinado estándar ambiental, de protección ambiental, como en este caso de los 1.000 metros, y que ese estándar ha sido profundamente consolidado, no solamente por la ciencia, sino por la jurisprudencia. Ustedes ahí en Santa Fe tienen un caso testigo, la propia Corte Suprema de Santa Fe, en el año 2023, que en el caso González, Sonia María, contra la Municipalidad de Sastre y Ortiz, ha confirmado precisamente este criterio científico y ha declarado precisamente nula la ordenanza 1174 de estos pueblos,
que establecía una distancia de 200 metros y por el contrario, la justicia estableció que un criterio técnico-científico al cual era necesario recurrir para proteger la salud y la vida de la población era precisamente no ser inferior a los 1000 metros. Y eso quedó establecido en una jurisprudencia firme de ahí de la provincia de Santa Fe. Entonces, claramente este proyecto es inconstitucional porque viola los acuerdos internacionales, viola el artículo 41 y viola la Ley General del Ambiente 25675, porque claramente al haber consolidado un régimen de protección de 1000 metros, tratar de reducirlo a 10 y 45 metros, claramente es absolutamente regresivo y contrario a este principio general del ambiente. Y además del Tratado de Escazú, del cual también somos parte y firmamos, ¿no? Que también estaríamos violando. Darío, vamos a seguir esto, vamos a ver si finalmente hay audiencias públicas, si ese escrito que ustedes presentaron tiene eco en la Cámara de Diputados, y si es así, y si no lo es también, seguramente volveremos a llamarte para ver cómo se continúa esto, para poder salvaguardar el derecho de nada más ni nada menos que por lo menos 12 millones de argentinos que viven en estos pueblos fumigados, ¿no? Así es, así es. Ojalá que se dé una respuesta formal a todo esto. De todas maneras, si no hay respuesta, nosotros estamos dispuestos a ir incluso hasta las instancias judiciales, porque creemos que la Cámara, el Congreso, es un organismo más del Estado y que por lo tanto está obligado a observar precisamente las normas ambientales, el orden público ambiental. Así que estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir en la Cámara de Diputados y igualmente judicializar eventualmente si esto avanza y continúa en el debate y no se garantiza esta participación ciudadana. Darío, gracias por el tiempo y gracias por ayudarnos a pensar. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Darío es Darío Ávila, como decíamos, es abogado, integrante de Abogados y Abogadas de Pueblos Fumigados. Presentaron este petitorio, es muy interesante, se puede encontrar por las redes sociales y por eso hablábamos con él. Vamos a seguir el tema para ver qué es lo que sucede con esta petición que hacen abogados y abogadas de gran parte del país por esta locura, este proyecto absolutamente regresivo que fue presentado hace muy poquito, el 3 de octubre, en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. En la continuidad del programa, para seguir pensando sobre este tema, Gaby te presenta un recomendado cultural. Así es, y este recomendado cultural está en absoluta alineación con lo que acabamos de escuchar en la entrevista. Se trata de un documental que registra lo que ha sido el viaje de varios científicos al corazón de las escuelas rurales en Entre Ríos, con el título que ya lo cuenta todo, Escuelas rigurosamente fumigadas, así se llama. Fundamentalmente la historia se centra en el caso de la escuela de Santa Anita en Entre Ríos, donde la maestra Mariela Leiva consiguió el primer fallo condenatorio a un productor y a un aeroaplicador por fumigar muy cerca de la escuela donde ella trabaja, generando que alumnos y docentes deban ser internados debido a esta práctica. La dirección de este documental estuvo a cargo de Juan Alaines y ahora queremos compartir con vos el tráiler para entusiasmarte, por supuesto. Porque ellos fumigan y se van. Claro. ¿No es cierto? Que se queden 2 o 3 días ahí adentro, a ver. Uno a veces le pica el cuerpo entero, todas las partes, uno anda, esta parte acá parece que anda piojoso, como que le dicen. Es una cosa impresionante lo mal que hace. Seguro. La gente que no le pasa no se da cuenta. Acá. Con un alicate larga. Es común.
eso es lo que te decíamos. Mirá, a ver, ¿tiene la identificación? Ni siquiera tiene la identificación. Mirá, no tiene la identificación. La mejor experiencia docente trabajando en la escuela. Sos todo. Usted sos docente, sos mamá, sos asistente social, sos la que limpia, la que corta el pasto, la que... Sí, punta, le lleva una ropa si no tienen, el calzado. La que arma el ropero escolar. Estamos rodeados, no sé si que estamos rodeados. Qué bárbaro, che. Yo le decía al tipo este que fumigó el otro día, que me llamó y me pedía por... Este documental entonces, Escuelas rigurosamente fumigadas, que acabamos de compartirte un poquito nada más, para que vos te enganches, lo podés encontrar en la plataforma Vimeo.com. De esta manera los invitamos a hacer una nueva pausa, breve, muy breve porque tenemos mucho más. Nos queda todavía el tercer bloque de Onda Verde, quédate con nosotros. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. APUL, el gremio del personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral, trabaja por una educación pública y gratuita, construyendo la Universidad Popular. APUL, 1 de mayo, 3164. R-Way, 7 de noviembre en Unión. La banda que marcó a una generación llega a Santa Fe con su gira Otra vez Juntos. R-Way en Unión. Anticipadas a la venta en Mundo Ticket. Adquirí tu entrada en 3 cuotas sin interés con tarjeta Visa Naranja X. Produce Bow Producciones y Grimolisi Producciones. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias. Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Estudio Jurídico Cosetini y Asociadas. Nos avalan 24 años de experiencia y excelencia. Accidentes de tránsito y laborales. Consulte su problema. Cosetini y Asociadas. Urquiza 2000. Teléfono 3424-295995. www.municipales.org.ar. Toda la información de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe en un solo sitio web. Y comenzamos a desandar la última parte de Onda Verde de hoy, encendiéndose la luz verde del semáforo de cada semana. La buena noticia, la que nos gusta realmente compartir con vos, en este caso tiene que ver con lo que hizo una mujer, como te decía al comienzo del programa, sumamente preparada, muy creativa y comprometida con paliar las cuestiones climáticas. Diseñó una máquina que recicla lo que llamamos aguas grises, las aguas que provienen de duchas, bañeras o piletas, y las convierte nuevamente en agua potable para que la vuelvan a usar. Su nombre es Noemí Florea y gestó un sistema compacto de reutilización que es capaz de tratar más de 200 contaminantes y eliminar metales pesados y bacterias de estas aguas. Su invento se adapta perfectamente a escuelas y a hospitales y puede reducir la huella hídrica de los edificios hasta en un 80%, como también ayudar a ahorrar en este servicio a las familias. Su invento fue valorado y premiado por Naciones Unidas, que le otorgó el premio que impulsa a líderes jóvenes con soluciones para la crisis climática.
Esta ha sido entonces la buena noticia de esta semana, que siempre se encuentran. Hay mucha gente trabajando en favor del ambiente. Ahora Ricardo, en la continuidad del programa, nos va a contar qué estuvo haciendo, acompañando a la multisectorial Paren de Fumigarnos hace unos días. Así es, fue el jueves 16, se reunieron en la explanada de legislatura integrantes de diferentes ciudades de la provincia, de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Nosotros te habíamos dicho acá que venían juntando firmas para entregar un petitorio, que lo entregaron a la presidenta de la Cámara de Diputados con copia al gobernador de la provincia. Ese petitorio finalmente juntó más de 300 firmas de instituciones, no de personas, de instituciones que le están diciendo a los diputados y a los senadores: che, traten este proyecto, discútanlo. Ni siquiera le pedimos que lo aprueben, digo, trátenlo, discútanlo. Si no están de acuerdo, digan por qué, porque hace mucho tiempo que se viene presentando. Vinieron hombres y mujeres de diferentes puntos de la provincia. Una de ellas es Paola, que es de Galvez, y con ella hablamos. Nosotros estamos acá porque estamos pidiendo la reforma de la ley, sobre todo con el uso de controlar el uso de agrotóxicos, lo que es en la parte aérea, eso es la prohibición, pedimos la prohibición. Pedimos que se saquen los hilos de la zona urbanizada y bueno, estamos con los compañeros acá de otros puntos de la provincia también. Vinimos a entregar el petitorio en donde nos han acompañado casi 200 organizaciones y bueno, y después la firma, ¿no es cierto?, de todos los ciudadanos que pudimos ir recolectando en los distintos puntos de la provincia donde está el Paren. Trajiste una bandera que es del Paren de Fumigarnos de Galvez, que tiene una abeja. ¿Por qué tiene una abeja? Y la abeja es sinónimo de vida. Y nosotros lo que estamos defendiendo acá es justamente eso, ¿no? La salud, la vida. Y bueno, somos convencidos de que la lucha es así, paso a paso. Y bueno, esta es me parece que decimos sexta vez que se entrega el petitorio, así que tenemos fe en que puede cambiar en este momento la historia. Del sur de la provincia vino Mauricio Cornaglia, es integrante del Paren de Fumigarnos allí en Rosario, y hablamos con él de este grupo que hace ya más de 16 años que vienen planteando y presentando proyectos que pierden estado parlamentario porque no son tratados. Más de 6 estados parlamentarios, 6 pérdidas parlamentarias tuvo ya este proyecto y otros que se fueron modificando. En algún momento llegaron a juntar 30.000 firmas y aún así no fue tratado. Ahora hay más de 300 instituciones obligándolos o diciéndoles a diputados y senadores: traten esto. Hablamos con Mauricio y le pedimos que, entre otras cosas, nos resuma los 4 puntos más importantes de este proyecto de ley. No podíamos faltar una vez más para seguir insistiendo tosudamente. A pesar de los malos tiempos, estamos remando cada vez más, hay que decirlo, en un dulce de leche cada vez más espeso, pero aún así no vamos a bajar los brazos, seguro que no. Así que venimos una vez más a entregar un petitorio dirigido, en este caso, a la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero con copia, y eso vamos a hacer en un rato, al gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, y a la presidenta de la Comisión de Ambiente, que es donde se encuentra actualmente el proyecto modificatorio de la vieja ley de agrotóxicos. Así que bueno, con expectativas honestamente pocas, porque venimos fracasando, pero vamos a seguir insistiendo. Tienen la obligación nuestros legisladores y legisladoras de al menos poner en la mesa de debate estos proyectos y no cajonearlos como viene pasando. Esto es lo que decimos siempre, digo, en estos casi 20 años, salvo una vez que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, pero no se trató en senadores, pierde estado parlamentario porque no se trata. Exacto, 6 veces ya viene perdiendo estado parlamentario. Hay que recordar que si bien en los últimos 9 años, 10 casi, Carlos Delfrade viene presentando este proyecto, lo hicieron otros legisladores antes de la llegada de Carlos a la Cámara, o sea que estamos hablando de muchos años que venimos insistiendo con esto. El proyecto se fue modificando porque los tiempos se fueron agravando, ¿no? El modelo se fue profundizando y fue necesario actualizarlo, inclusive incorporando en este último proyecto los fallos sí favorables de la justicia de los últimos tiempos, porque es fundamental en esos fallos inclusive la propia Corte Suprema
exhorta a los propios legisladores y legisladoras a decirle, esto es un tema de Claro. ustedes, tienen que legislar a favor de la vida, en defensa de los territorios. Bueno, no viene pasando, vamos a seguir insistiendo, por supuesto, y lo más interesante en esta movida particular son las adhesiones a este petitorio y a esta carta, ¿no? ¿Cuántas adhesiones recibieron de instituciones? De instituciones cerca de 278, de asambleas, Es mucho. organizaciones, muchísimas. Sí. Y debo decir además algún agregado que con una recepción muy interesante, eso es una señal buena, ¿no? Que tanto gremios, sindicatos, instituciones que a veces parecen alejadas de la temática y sin embargo cuando le hablamos de qué se trataba, automáticamente dijeron que sí, pusieron su adhesión, a lo que hay que sumar más de 100 adhesiones personales, profesionales, miembros de comunidades afectadas por los agrotóxicos, académicos, académicas, o sea que hay más de 300 firmas que acompañan a este petitorio, así que eso es una buena señal. Es muy buena. ¿Te animás a simplificar? Creo que son 4 los puntos, no son 4, pero los más Sí. importantes que plantea el proyecto. Primero, prohibir definitivamente las fumigaciones aéreas en toda la provincia. ¿Por qué? No hay control, ninguna fumigación tiene control, ni siquiera las terrestres, pero mucho menos las fumigaciones aéreas, ¿no? Los estudios serios de científicos dignos y dignas han demostrado inclusive que hay agrotóxicos en la Antártida. Eso demuestra claramente que la deriva no tiene límites. Entonces, en principio hay que terminar con esa locura y en segundo término, comenzar a alejar las fumigaciones terrestres. Estamos hablando de eso, estamos hablando de una zona de resguardo de 1000 metros para comenzar. El objetivo final es el no uso de ningún litro de agrotóxicos, pero en principio hay que comenzar alejando esas fumigaciones porque está demostrado también que en lugares donde se lograron ordenanzas, que lograron fijar 700, 800 o 1000 metros, estudios hechos previamente y cotejados con estudios hechos una vez que la ordenanza estuvo vigente, los resultados son abismales, ¿no? O sea, se redujo mucho el número de enfermos por causa de los agrotóxicos. Por otro lado, hablamos de erradicar los hilos de acopio de cereal envenenado, que están en gran parte de las 365 localidades de la provincia de Santa Fe, en el corazón de los pueblos, segundo foco de contaminación muy, muy grande. Porque los silos, además de tener el grano fumigado, se lo fumiga cuando está en el silo. Claro, es una locura. Para conservarlo y demás, para terminar de matar lo que ellos entienden que hay que matar, se sigue fumigando allí alrededor de las viviendas, ¿no? Es una verdadera locura. Y nosotros venimos acompañando esto, Ricardo, y el petitorio habla también de esto, de que además de poner en debate esto, que es parte de un debate que lleva 30 años, ¿no? El año que viene se cumplen 30 años del ingreso oficial de la soja transgénica a la Argentina, el 25 de marzo de 1996. Pero nosotros sumamos otros proyectos que decimos es una batería de proyectos. El de agrotóxicos, el de la erradicación de los hilos y el de fomento a la agroecología, ¿no? Entendemos que cesa la salida, sobran experiencia para demostrar que se puede producir inclusive teniendo buenos rendimientos, si el problema es ese. Claro. Está totalmente demostrado que se puede hacer sin joderle la vida a nadie. Y agregamos un par de proyectos más, uno que tiene que ver con el acceso a los alimentos y otro, el último, que tiene que ver con nada más y nada menos que con los derechos de la naturaleza, ¿no? Es un paquete de leyes que lamentablemente no vienen siendo debatidas, pero que vamos a insistir. Y que amerita que al menos se discuta, ¿no? Y claro, los tiempos nos obligan a eso, tendrían que obligar Claro. a los legisladores y legisladoras. Sabemos que es un puñadito, hasta ahora quienes se vienen poniendo al hombro, bueno, desde las organizaciones vamos a seguir insistiendo. Gracias, Mauricio. Al contrario. Bien, veremos qué pasa, a ver si estas instituciones firmantes finalmente ganan la pulseada y le dice a diputados y senadores que ganan muy buena dieta, se sienten y discutan un proyecto presentado en 6 oportunidades para que no vuelva a perder estado parlamentario. Si esto sucede este año, porque queda muy poco, ya dijeron los amigos y las amigas de la multisectorial Paren de Fumigarnos que será presentado nuevamente el año que viene. De esta manera casi que llegamos al final. La invito a Gaby para que me ayude a despedir el programa e invitar a la gente a que
nos vea, ¿no? Exactamente, porque hay 11 temporadas y lo que va de esta, que es un montón, en nuestro canal de YouTube, Onda Verde, programa de TV, al que podés acceder y al que, por supuesto, te invitamos a que mires todos los videos que quieras, les des like, los compartas, comentes, nos hagas sugerencias, observaciones, por supuesto. Claro que sí. Y, ¿qué más me falta? ¡Ay, que actives la campanita! Claro que sí. Bueno, hoy no la traje. Bueno, que la ponga Franco donde quiera. A Franco lo invitamos a que ponga la campanita en algún lugar, pero a vos te invitamos a que la actives para que te enteres de todas las novedades que vayamos subiendo. Y como siempre, todas nuestras redes sociales que están aquí, en el zócalo de nuestra pantalla, para que te puedas comunicar, para que nos invites para darnos algún testimonio, alguna denuncia. Allí vamos con nuestras cámaras, solo tienen que escribirnos o comunicarse en cualquiera de nuestras redes sociales. ¿Nos vamos? Nos vamos, hemos cumplido con todo. Solo resta despedirnos hasta la semana que viene. Así es, hasta la próxima semana cuando se vuelvan a encender las luces del semáforo y comencemos nuevamente Onda Verde. Nos esperamos el domingo que viene aquí por Veo. Gracias por todo, hasta la semana que viene. Chao.